Amigos y hermanos, les habla el pastor Magdiel Alanís Rangel con la reflexión de esta ocasión. Hoy vamos a reflexionar sobre un pasaje, una historia muy hermosa sobre una mujer que desafió al faraón. Con su fe puesta en el Señor, tuvo la valentía de desafiar a faraón y darnos poderosas lecciones a nosotros. La historia se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 1 y hoy quiero nada más leer un versículo de ese pasaje y entraremos a la reflexión. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Éxodo 1, versículos 1 y 2. Dios, en su infinita sabiduría, nos dio su palabra, y en ella nos legó valiosas lecciones a través de mujeres que fueron ejemplo de fe y valentía en el único Dios verdadero, y que supieron desafiar las adversidades, siendo instrumento de bendición para su pueblo, y con el correr de los siglos, también bendición para nosotros hoy día. Agradeciendo a Dios por la vida de las mamitas, esta es una reflexión en homenaje a ellas. Quiero estudiar este pasaje porque de ahí nos da hermosas enseñanzas. Debo afirmar primero que para este servidor, mamá no solo es aquella que ha tenido la experiencia biológica de tener un hijo, sino de todas aquellas que, sin esa vivencia natural, han sido madres porque han brindado el cariño, el amor, la atención, el cuidado, el sostenimiento y el desvelo que los hijos han requerido. El pasaje que analizamos en esta ocasión nos cuenta la historia de una pareja de esclavos hebreos que vivían en Egipto bajo un régimen despótico que los tenía en la opresión, la explotación, los trabajos forzados a base de látigo, violencia y muerte. Sus nombres eran Amram, el varón, y Jocabed, su esposa. Ellos ya tenían 2 hijos, que se llamaban Aarón y María, y Jocabed esperaba a un tercero. Este tercer hijo sería llamado Moisés. Esta información la podemos ver en Números capítulo 26, versículo 59. El faraón había decretado que todos los varones hebreos recién nacidos fueran arrojados al río Nilo. Dicen los eruditos que había 2 razones para ello. Como el Nilo era sagrado para los egipcios, los niños representaban la ofrenda a los dioses de la fertilidad. Con ello se buscaba que la tierra fuera más fértil y productiva. Y la otra razón era para deshacerse de la potencial amenaza militar que representaban los hebreos. Pues la escritura dice que ella, al ver lo hermoso, decidió desafiar el decreto real y mantuvo escondido al bebé durante 3 meses. Esta es una acción sumamente peligrosa, pues el llanto del bebé fácilmente podría haberlo delatado. Había que tener mucho cuidado incluso de los vecinos que, posiblemente alguno, con tal de quedar bien con Faraón, pudiera haberla denunciado a ella por desacato. Además, es muy probable que el ejército egipcio tendría sus soplones y en cualquier momento podía entrar a las casas donde hubiera sospecha de la existencia de un bebé. El ambiente era tenso, incierto y lleno de riesgos. No obstante, Jocabed era una mujer de fe, que conocía al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y confió totalmente en él para preservar la vida de su hijo. La escritura dice que cuando ya no lo pudo ocultar más, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, puso al bebé en ella y fue a depositar la cesta entre los juncos que había
a la orilla del río Nilo. He aquí otra acción atrevida, riesgosa, llena de peligro, pero también dolor. Desprenderse de ese bebé que durante 9 meses estuvo en su vientre y luego 3 meses más en sus brazos, alegrando y trayendo felicidad al hogar, ha de haber sido una experiencia dolorosa para Jocabed. No obstante, podemos ver que era tal la confianza que ella tenía en el Señor que, literalmente, tuvo que dejar a su hijo en las manos de Dios. El relato nos señala que la hermana del niño, es decir, María, luego que la cesta fue dejada entre los juncos, se mantuvo a cierta distancia para ver qué sucedería con el bebé. ¿Por qué? Pues porque el bebé podría llorar, inquietarse y moverse de tal forma que pudiera voltear la cesta e irse a las profundidades del río y ahogarse. No obstante, el pasaje dice que ese día la princesa egipcia bajó a bañarse al Nilo y, mientras las doncellas paseaban a la orilla del río, ella vio la cesta en el carrizal y envió a una esclava que la trajera. ¿Qué tenemos aquí? ¿Buena suerte? ¿Casualidad? ¿Buena fortuna? Nada de eso. Lo que tenemos aquí es nada más y nada menos que la soberanía de Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el creador de todo cuanto existe, estaba llevando a cabo su plan y puso en el corazón de la princesa egipcia que ese día fuera a bañarse, que viera la cesta con el bebé, que ordenara a la esclava que la trajera y aún más, cuando abrió la cesta, que viera al bebé, que lo reconociera como un niño de los hebreos y que tuviera compasión de él. Ella bien pudo haber ordenado que la arrojaran al Nilo para que el bebé muriera como había sido la orden de Faraón. Pero Dios tenía otros planes para el bebé y el pasaje dice que ella tuvo compasión de él. De inmediato, la hermana entró en acción y le preguntó a la princesa si deseaba que le trajera a una nodriza de las hebreas para que criara al bebé. Ella dijo que sí. De inmediato, María salió corriendo a buscar a su mamá y le platicó todo lo que había sucedido. La mamá, llena de gozo, fue donde la princesa y escuchó que ella le ordenó que se llevara al niño, lo criara y que le iba a pagar por ello. Y cuando estuviera crecido, lo llevara a palacio. ¡Qué maravilloso lo que sucedió ahí! Yo me puedo imaginar a Jocabed caminando hacia su casa con su bebé, derramando lágrimas de alegría y gratitud al Señor, porque Él había arreglado todas las cosas para que ella, su madre, no solo perdiera a su hijo, sino que lo pudiera criar dándole su cariño, su amor, pero sobre todo le enseñara a amar al Dios de sus antepasados, hablándole de las promesas, de los milagros y de las grandes proezas que ese Dios había tenido con su pueblo. Ella pudo forjar a su hijo esa identidad como hebreo. Pero además, ella y su familia ahora tendrían la seguridad de la protección del mismísimo Faraón, e incluso el sustento económico procedería del mismo enemigo, Faraón. Esto definitivamente, hermanos y amigos, no es cosa de la suerte o de la casualidad, no. Esta es la mano de Dios obrando a favor de aquellos que le aman y honran su nombre. Nada ni nadie puede impedir al Señor llevar a cabo sus planes. La Escritura dice que el tiempo llegó en que Jocabed tuvo que llevar al niño a palacio. El versículo 10 del capítulo 2 de Éxodo dice: ya crecido el niño, se lo llevó a la hija de Faraón,
y ella lo adoptó como hijo suyo. Además, le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo saqué del río. De nuevo vemos a Dios obrando en todas estas circunstancias, pues es Él quien pone gracia en el corazón de las personas para que cuiden y protejan a sus ungidos. Jocabed tenía que cumplir su parte. Como lo hizo la primera vez, de nueva cuenta ella tiene que depositar totalmente a su hijo en las manos de Dios y dejar que el Señor hiciera su voluntad en el muchacho. Su labor con el niño había terminado. La semilla del amor y temor a Dios ya había sido sembrada en el corazón del pequeño. Ahora Dios se haría cargo de seguir obrando en su vida y prepararlo para la gran misión que tenía preparada para él, llegado el tiempo. Jocabed llega al palacio real y se despide del niño, entregándoselo a la hija de Faraón. Ciertamente ha de haber habido lágrimas en la despedida, pero ella supo enseñar a su hijo que Dios tenía un propósito grande para él y que esta separación era parte de ese plan que el Señor tenía para su pueblo. Así que puedo pensar que gozosa se retiró de palacio sabiendo que todo estaba en control del Señor. Como sabemos por las Sagradas Escrituras, Moisés, ese bebé criado entre esclavos y adoptado por una princesa egipcia, llegó a ser el instrumento que Dios usó para liberar a su pueblo. La Escritura dice en Hebreos 11, 24 al 27, por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Amados hermanos y amigos, de esta hermosa historia real podemos aprender muchas lecciones. En primer lugar, Dios está con nosotros en todo momento y más en las situaciones de adversidad, peligro, amenaza y muerte. En segundo lugar, Dios escucha las oraciones y el clamor de aquellos que le aman y Él los protege. En tercer lugar, Dios está de nuestra parte y empodera a aquellos que le temen para afrontar todo problema y adversidad. En cuarto lugar, Él tiene el control absoluto de todas las circunstancias y encamina todo para que sus propósitos se cumplan. En quinto lugar, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de sus hijos y lo lleva a cabo en su tiempo. Pero de Jocabed, también tenemos hermosas lecciones. Jocabed nos brinda una lección poderosa de profunda fe en Dios. Ella confiaba en las promesas hechas a sus antepasados. Ella confió en que Dios tenía un plan para su hijo y literalmente lo abandonó en sus manos. Ella fue inteligente al diseñar un plan para salvar a su hijo y dejarlo en el río Nilo. Jocabed fue valiente para desafiar el decreto real y arriesgar su vida y la del bebé al esconderlo por 3 meses. Ella educó a su hijo en el amor al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y confiar en las promesas que él había hecho para su pueblo. Ella enseñó a su hijo a amar a su pueblo y preservar su identidad como hebreo. Ella, por lo que estudiamos en el pasaje, tenía muy buena comunicación con su esposo y con sus hijos. Amigos y hermanos,
Estas son hermosas lecciones que este pasaje nos da y que nosotros podemos apropiárnoslas para el día de hoy. A ti que estás escuchando este estudio y que estás afrontando situaciones adversas y peligrosas, llénate de fe y esperanza al ver cómo Dios actúa sobre las calamidades y empodera a aquellos que le aman para que salgan victoriosos en todas las adversidades. Piénsalo. Dale gracias a Dios por estas lecciones que tanto el Señor como Jocabed nos han dado el día de hoy. Que Dios te bendiga.